あなたの理想の暮らしは何ですか？もしあなたがときめく人生を生きたいと思うなら、やるべきことはたった一つ。お家を片付けることです。自分が持っているものの中からときめくものだけを選ぶこと。それ以外をすべて手放すことです。¿Quieres saber si Marie Kondo considera su método minimalista? Entonces quédate a ver este video para averiguarlo. Como una joven fascinada por el orden, pensé que el objetivo era deshacerse de tantas cosas como fuera posible. Este enfoque único de descartar tenía un impacto negativo en mi salud. Un día me desmayé por todo el estrés. Volviendo en sí, tuve un momento de claridad. La limpieza se trata de lo que quieres mantener en tu vida, no de lo que quieres eliminar. Esta epifanía inspiró lo que es la base del método KonMari, la elección de mantener lo que provoca alegría. Rodéate de los objetos que amas. El primer capítulo en la historia de esta serie, El arte de tirar, fue basado en uno de los tantos consejos de una de mis gurús del orden favoritas, Marie Kondo. Si no has visto ese episodio, te recomiendo ampliamente que lo hagas. Solo es cuestión de darle clic al enlace que aparece aquí arriba. El día de hoy volveremos con este fascinante personaje, ya que tengo mucho más que decir sobre ella. Recuerda que los consejos de Marie Kondo no deben tomarse de forma literal o que ella diga que su método sea el único o el ideal para todos. Se trata de escuchar lo que tiene que decir, aprender, y así como ella lo recomienda con los objetos, toma las ideas que desprendan la chispa de la alegría y aplícalas al estilo de vida que hayas escogido. Lo que no cheque contigo, simplemente déjalo ir. Encantada con la organización desde su infancia, Marie Kondo comenzó su negocio de consultoría de limpieza a los 19 años de edad, ayudando a ejecutivos, principalmente en Japón, a organizar sus hogares. Rápidamente tuvo una lista de espera de 6 meses y se dio cuenta de que la implementación de su método no era escalable a ese ritmo. Entonces, escribió un libro, enseñando a las personas el método KonMari de tocar, sentir y determinar qué elementos realmente les brindan alegría y los ayudarán a llevar una vida ideal. Hoy en día, Marie Kondo es una renombrada experta en limpieza que ayuda a personas de todo el mundo a transformar sus desordenados hogares en espacios de serenidad e inspiración. Marie Kondo llevó la limpieza a un nivel completamente nuevo, enseñando que si simplificas y organizas tu hogar una vez, nunca tendrás que hacerlo de nuevo. Además, ella menciona que la mayoría de los métodos de ordenamiento abogan por un enfoque habitación por habitación o poco a poco, lo que te condena a recoger montones de cosas para siempre. KonMari anima a ordenar por categorías, no por lugar, empezando con la ropa, luego pasando a los libros, papeles, komonos y finalmente artículos sentimentales. Guarda solo las cosas que hablan al corazón y desecha los artículos que ya no despiertan alegría. Agradéceles por su servicio y luego déjalos ir. Muchas personas se han sentido atraídas por esta filosofía no solo por su eficacia, sino también porque da gran importancia a ser consciente, introspectivo y con visión de futuro. Marie Kondo tiene 6 reglas básicas de la limpieza, las cuales son: Regla 1. Comprométete a ordenar. Regla 2. Imagina tu estilo de vida ideal. Regla 3. Termina de descartar primero. Regla 4. Ordena por categorías, no por ubicación. Regla 5. Sigue el orden correcto. Y regla 6. Pregúntate si eso provoca alegría. Ya hice un video hablando más a detalle sobre estas reglas del orden. Si quieres verlo, solo es cuestión de darle clic acá arriba. Algo muy interesante a resaltar es que recientemente se ha abierto un debate sobre si el método KonMari es minimalista o no. Y qué mejor manera de resolver esta duda que con una respuesta dada por la misma Marie Kondo. No interpretaciones, lo que ella quiso decir directamente desde su blog personal. Pero antes de continuar, quiero mostrarte un pequeño clip de una entrevista que le realizaron a este gran personaje, el cual contiene un mensaje que todos deberíamos seguir. So at Dwell, we're staunch believers that your environment has a direct bearing on how you feel and your mental state. What is it about a tidy environment that kind of brings you clarity and calmness? 片付いたお部屋に住んでいる
効果として一つ挙げられるのは、まず自分に自信が持てるということなんです。本当に片付いて自分にとってときめく大切にできるものだけ置いてある空間にいる、その綺麗なところに住んでいる自分、こんなお部屋にふさわしい自分なんだっていう、そのセルフイメージが上がっていく。Para Marie Kondo, con Mari no es minimalismo. Mucha gente ha equiparado mi método de limpieza con el minimalismo, pero es bastante diferente. El minimalismo aboga por vivir con menos. El método con Mari anima a vivir entre artículos que realmente aprecias. El primer paso en mi método de limpieza es imaginar tu estilo de vida ideal. Para algunos, esta visión podría ser rodearse de lo esencial. Para otros, podría significar vivir en un hogar lleno de arte, libros, colecciones y reliquias. La alegría es personal. La vida ideal de cada individuo y el espacio se verá diferente una de la otra. Si el minimalismo es un estilo de vida que provoca alegría para alguien, lo animo. De la misma manera, si alguien ha determinado que muchos objetos de su vida provocan alegría, también está bien. Una de las razones por las que el método con Mari se asocia con el minimalismo es porque muchas personas descubren al ordenar que han estado viviendo con objetos que ya no aman, o nunca lo hicieron, y de repente se sienten con el poder de dejarlos ir con gratitud. Es importante mantener los objetos que amas con confianza y apreciarlos de verdad, desde zapatos y bolsos hasta electrónicos y cepillos de dientes. Nuestras pertenencias trabajan duro para nosotros. Son dignas de respeto y gratitud en todo momento, no solo cuando nos despedimos de ellas. Como pueden ver, Marie Kondo no considera con Mari un método minimalista. Pero eso no significa que su metodología no pueda aplicarse a un estilo de vida minimalista como tal. Son completamente compatibles. En este canal invitamos a la gente a que viva su propio minimalismo. Un minimalismo simple y libre. Aquel con el que puedas estar en armonía con tu entorno, con orden, rodeado con solo lo que te sea útil y que te haga feliz. Pero sobre todo, un minimalismo sin prejuicios, sin dogmas y sin reglas estrictas, porque tampoco existen las reglas del minimalismo. Solo consejos y recomendaciones. Tú te encargas de nutrirte de eso, y no lo olvides, aléjate de las sectas y los cultistas del minimalismo, que si no los conoces, te recomiendo que des clic al enlace que te muestra aquí arriba para que los descubras y veas de lo que hablo. Haz espacio para lo que amas. El desorden oscurece lo más importante. Desechar lo que no es compatible con tu estilo de vida ideal crea un espacio para que las posesiones más preciadas brillen de verdad. Y deja espacio para futuras adiciones que provoquen alegría. Una de las razones por las que sugiero empacar con cuidado es para asegurarse de que puedes traer recuerdos alegres de tus viajes, siempre y cuando tengas espacio para ellos en tu casa. Quiero compartir la magia del orden, las profundas emociones de mi corazón cuando me despido de las cosas que han cumplido su propósito son muy parecidas a las que se experimentan en una graduación. La emoción de sentir el clic del destino, cuando algo descubre el lugar al que pertenece, y lo mejor de todo, el aire tan fresco y puro que llena la habitación después de que se ordenó. Yo oro para que, mediante la magia del orden, más personas sean capaces de experimentar la alegría y la satisfacción de vivir rodeadas de las cosas que aman. Si llegamos a los 500 me gusta, el arte de tirar continuará con una próxima edición, en la cual tú escoges la siguiente historia. Si quieres que hable de Henry Cavill, solo es cuestión de que pongas Henry en la caja de comentarios. O si quieres que hable de Lady Gaga, solo es cuestión de que pongas Gaga en la caja de comentarios. Ambos ejemplos de vida simple. Te dejo mis redes sociales. Déjame tu sugerencia y comentarios por ahí. Dale clic acá arriba para ver un playlist con muchos consejos de Marie Kondo. Espero que te sean de ayuda. Mi nombre es Isaac López. Sigan simples. Hasta la próxima.